Hola, mi nombre es Brian García Castañeda. Estoy en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Soy del primer semestre, Grupo A. Y hoy hablaremos sobre un tema que es muy interesante. Es sobre elementos químicos y su clasificación. Por supuesto, de la materia de química. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Tema 2. Elementos químicos y su clasificación. Bien, empecemos por años atrás, desde el siglo XIX, cuando los químicos solo tenían una vaga idea respecto de los átomos y las moléculas, y sin saber aún de la existencia de los electrones y protones, desarrollaron una tabla periódica, utilizando su conocimiento de las masas atómicas. Ya se habían hecho mediciones exactas de los átomos, de la masa atómica de muchos elementos. Ordenar los elementos de acuerdo con sus masas atómicas en una tabla periódica parecía una idea lógica para los químicos de aquella época, quienes pensaban que el comportamiento químico debería estar relacionado de alguna manera con las masas atómicas. Fue hasta el año de 1864 cuando el químico inglés John Newlands observó que cuando los elementos se ordenaban según sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes. Newlands se refirió a esta peculiar relación como la ley de las octavas. Bien, aquí aparece una tabla precisamente de la ley de las octavas de Newlands, que dispuso a los elementos en filas horizontales de 7 en 7, resultando periodos en que el octavo elemento se parecía en propiedades al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente, por lo cual los que tengan propiedades semejantes tienen que quedar en la misma columna. Esta ley mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias, o más bien grupos, con propiedades muy parecidas entre sí y en periodos formados por 8 elementos cuyas propiedades iban variando. Sin embargo, tal ley resultó inadecuada para elementos de mayor masa que el calcio, por el cual el trabajo de Newlands fue rechazado por la comunidad científica. Bien, hasta el año de 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev y el químico alemán Lothar Meyer propusieron de manera independiente una disposición en tablas mucho más amplias para los elementos, basada en la repetición periódica y regular de sus propiedades. El sistema de clasificación de Mendeleev superó sobremanera al de Newlands, en particular en dos aspectos. El primero, agrupó los elementos en forma más exacta de acuerdo con sus propiedades, y segundo, porque hizo viable la predicción de las propiedades de varios elementos que aún no se descubrían. La tabla periódica de Mendeleev. Esta incluyó los 66 elementos que se conocían hasta entonces. En 1900 ya se habían incorporado en la lista alrededor de 30 elementos más, con los que se completaron algunos de los espacios vacíos. Como dato interesante, Dmitri Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica porque fue el primero en crear una tabla periódica corta. Además de esto, ordenó los elementos según su masa atómica. Bien, hablemos de Rutherford. Rutherford, al utilizar los datos experimentales de dispersión de partículas alfa, calculó el número de cargas positivas que había en núcleos de algunos elementos, pero la importancia de estos números se comprendió años más tarde. Bien,
A partir de los datos experimentales de dispersión de partículas alfa por núcleos de átomos de oro, las partículas alfa empleadas por Rutherford, muy rápidas y con carga positiva, se desviaban con claridad al atravesar una capa muy fina de materia. Para explicar este efecto era necesario un modelo atómico con un núcleo central pesado y cargado positivamente, que provocara la dispersión de partículas alfa, demostrando que el anterior modelo atómico de Thomson con partículas positivas y negativas uniformemente distribuidas era insostenible. No fue hasta el año de 1913 cuando el joven físico Henry Moseley descubrió una correlación entre lo que él llamó número atómico y la frecuencia de rayos X que se generaban al bombardear un elemento con electrones de alta energía. Moseley observó que la frecuencia de los rayos X emitidos por los elementos se podía correlacionar. Con muy pocas excepciones, Moseley encontró que el número atómico aumentaba en el mismo orden que la masa atómica. Hagamos un ejemplo. El calcio es el 20º elemento del orden de masa atómica creciente y tiene un número atómico de 20. Ahora, analizándolo bien, cobraban sentido las discrepancias que habían desconcertado a los antiguos científicos. El número atómico del argón es 18, el del potasio 19, por lo que este último debe colocarse después del argón en la tabla periódica. Bien, aquí observamos una tabla periódica y si nos damos cuenta, los elementos representativos, llamados también elementos del grupo principal, son los elementos de los grupos 1A a 7A, todos los cuales tienen incompletos los subniveles S o P del máximo número cuántico principal, con excepción del helio. Los gases nobles, los elementos del grupo 8A, tienen el subnivel P completamente lleno. Las configuraciones electrónicas son 1s2 para el helio y ns2np6 para el resto de los gases nobles, donde n es el número cuántico principal del nivel más alto. Los metales de transición son elementos de los grupos 1b y 3b hasta 8b, los cuales tienen incompletos el subnivel D o forman fácilmente cationes con el subnivel D incompleto. Los lantanidos y los actinidos algunas veces se denominan elementos de transición del bloque F porque su subnivel F está incompleto. Bien, aquí podemos ver que nuestra tabla periódica está marcada por colores: el gris, elementos representativos; el verde o pistache, gases nobles, llamémoslo así, verde pistache; el azul, metales de transición; el verde más bajito que el verde pistache, zinc, cadmio, mercurio; el verde pantano, llamémoslo así, están los lantanidos; y el rosa son los actinidos. Bien, carga nuclear efectiva. Bien, la carga nuclear efectiva, como aquí lo dice, CEFET, es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toma en cuenta la carga nuclear real Z, como los efectos repulsivos, pantalla de los electrones. CEFET es igual a Z. Bien, analicemos la regla de Schlerer. Bien, esta regla marca que los electrones ubicados en un orbital de mayor nivel contribuyen en cero. Esto para la sumatoria que da como resultado la constante de apantallamientos S. Otro punto es que cada electrón en el mismo nivel contribuye en 0,35, excepto si el nivel es 1s que resta 0,30. Otro punto es que los electrones en nivel inmediato inferior, si están en orbitales S o P, contribuyen en 0,85, si son orbitales T o F, contribuyen en 1,0 cada uno.
como aquí lo marca en la tabla. Y por último, los electrones que son por debajo del nivel inmediato inferior contribuyen en 1,0 cada uno. Entonces, para calcular la carga efectiva, primero situamos los electrones del átomo en sus orbitales atómicos. 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, etc. Entonces, por ejemplo, para calcular la carga nuclear efectiva sobre un electrón 4s del átomo de zinc, que es número atómico 30, primero debemos ubicar los electrones en los orbitales atómicos correspondientes, que estos son 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Bien, aquí nos dice que luego calcular el valor que cada electrón del mismo nivel y de niveles inferiores va a restar a la carga nuclear total. Esto es según la tabla de arriba, la que mostrábamos anteriormente, que sería esta. Bien, tenemos que analizar bien esta tabla para poder continuar. Bien, un electrón en nivel 4s resta 0,35. 8 electrones en nivel 3s y 3p restan 0,85 cada uno. 10 electrones en el nivel 3d restan 1,0 cada uno. 8 electrones en nivel 2s y 2p restan 1,0 cada uno. 2 electrones en nivel 1s restan 1,0 cada uno. Entonces calculamos S. Sería igual a S es igual a 1.035 más 20.1 más 8.085, que esto nos da como resultado 27,15. Bien, entonces nuestra carga nuclear efectiva para el electrón del orbital 4s de zinc sería ZF es igual a 30 menos 27,15 es igual a 2,85. Bien, y aquí está el resultado. Este cálculo es sencillo, pero hay que mencionar que no es exacto, dando que Schroeder consideró los electrones de orbitales S y P con el mismo valor, lo que no es exacto. Bueno, pues para los elementos representativos, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo, como lo podemos ver aquí en nuestra siguiente tabla. Vemos que aumenta de izquierda a derecha, es donde aumenta nuestra carga nuclear efectiva, y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo, que sería nuestra flechita roja. Bien, pasamos a radio atómico e iónico. Actualmente se visualiza los átomos como partículas sumamente pequeñas de forma esférica, en cuyo centro se halla el núcleo con protones y neutrones, y alrededor del cual se encuentran los electrones. Sin embargo, debido a que la nube electrónica que rodea el núcleo no tiene límites definidos, el tamaño de un átomo está determinado por su intersección de los átomos que lo rodean. Una forma de estimar el radio atómico radica en considerar la distancia existente entre los núcleos de dos átomos adyacentes. Aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos un conjunto de átomos de argón en forma gaseosa. Cuando dos átomos chocan entre sí, en el transcurso de sus movimientos rebotan en forma parecida a como lo hacen las bolas de billar. Detengámonos en el momento en que dos átomos se hallan en el punto donde se encuentran más juntos durante el choque. En ese instante, la distancia que separa a los núcleos es el doble de los radios de los átomos. Es decir, el radio de cada átomo es equivalente a la mitad de esa distancia.
A este tipo de radio se le podría llamar radio atómico no enlazante, pues los átomos no están formando moléculas. Aquí podemos observar una ilustración donde nos muestra un radio atómico no enlazante. Al desplazarnos de arriba hacia abajo por un mismo grupo de la tabla periódica, observamos que el radio atómico de los elementos tiende a aumentar, como se muestra en esta tabla. Esto se debe a que los electrones van ocupando orbitales de niveles de energía cada vez más alejados del núcleo. O sea que los electrones de valencia de los elementos del periodo 1 ocupan orbitales del nivel 1, los del periodo 2 del nivel 2, los del periodo 3 del nivel 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, si nos desplazamos por el grupo 1A, el electrón de valencia del hidrógeno ocupará el orbital 1s, el del litio el 2s, el del sodio el 3s, el del francio el 7s. Bien, aquí podemos observar el ejemplo que pusimos hace un momento. Podemos observar que en el grupo de 1A va aumentando de una forma creciente. Primero tenemos 0.37, 1.52, 1.86, 2.27, 2.48 y 2.65. Lo mismo sucede con el 2A y así hasta el último grupo, que es el 8A. Bien, continuamos. Por otro lado, cuando recorremos un periodo de izquierda a derecha, el radio atómico de los elementos representativos, bloques S y P, disminuye. Lo anterior podría parecer extraño, pero pues al aumentar el número atómico Z, va aumentando el número de electrones que rodea el núcleo. Sin embargo, los electrones negativos de la capa más externa van llenando orbitales del mismo nivel de energía, así que podría decirse que van poblando orbitales que se encuentran a la misma distancia del núcleo. Hay que tener en cuenta que al aumentar Z, también aumenta la cantidad de protones, por lo que la atracción que ejercen sobre los electrones también iría aumentando, de manera que al desplazarnos por el periodo, la carga nuclear efectiva aumenta, ocasionando que el radio atómico disminuya, así como lo podemos ver aquí en esta tabla. Tenemos radio iónico. Bien. La noción de radio iónico puede entenderse a partir del radio atómico. El radio atómico, recordemos que es la distancia media existente entre los núcleos de dos átomos, vinculada a través de un enlace covalente. En el caso del radio iónico, se trata del radio que existe después de que el átomo ha obtenido o cedido electrones. Por eso, este radio está asociado a los iones. Por eso se llama radio iónico. Un ion, como vimos, tiene carga que puede ser negativa o positiva. Su origen se encuentra en la tendencia de los elementos químicos a asemejarse al gas noble que se halla más cerca, como aquí lo menciona en nuestra diapositiva, donde dice que el radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. Su origen se encuentra en las sustancias con carga positiva se conocen como cationes, mientras que las sustancias con carga negativa son los aniones. Dentro del mundo de la química, cuando se está hablando del radio iónico, lo que viene a establecerse es que se pueden dar dos circunstancias concretas o que éste tiene dos propiedades fundamentales. Uno, que el elemento en cuestión proceda a perder electrones o que por el contrario los gane. Aquella especie que perdió un electrón dispone de un radio iónico menor en comparación al radio atómico, ya que los electrones experimentan una mayor atracción hacia el núcleo. En cambio, la especie que sumó un electrón tiene un radio iónico mayor frente al radio atómico. El electrón incorporado no está muy atraído por el núcleo. Esto queremos mencionar.
Bueno, mientras que el radio iónico crece a la par del descenso de un grupo, es difícil establecer una tendencia respecto a los periodos, debido a que esto depende de los iones y hay elementos con varias iones posibles. Además de todo lo expuesto, es necesario dar a conocer que, que el citado radio iónico no tiene la particularidad de presentar una tendencia clara a lo que es el crecimiento en un momento concreto y determinado. Nos hacemos la pregunta, ¿a qué es debido eso? A que en su caso ese depende de lo que es el ion en cuestión. Asimismo, referente a esta circunstancia, hay que exponer que la misma se encuentra marcada claramente por factores muy importantes como pueden ser la carga nuclear efectiva, la masa atómica e incluso lo que se da en llamar número atómico. Pues bien, esto ha sido todo. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que le hayan entendido, que es lo principal, a que les haya gustado. Y pues bien, eso sería todo. Nos vemos para un siguiente video y muchas gracias.